El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy voy a continuarles hablando de las razones por las que sufrimos. Y hoy quiero decirte que cuando nosotros encontramos la verdadera razón de nuestro sufrimiento, podemos identificar cuál es la verdadera razón, podemos menguar su impacto dañino frente a nuestra fe, frente a nuestro ánimo, frente a nuestra actitud, frente a nuestro diario vivir. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 3, dice el salmista: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es importante, es sumamente valioso que entendamos esto que la palabra está hablando acá. Realmente, cuando tú profundizas la intención literaria de lo que dice el salmista, vas a darte cuenta que la razón por la que él sufría no era el momento difícil en sí que él estaba pasando, sino la reacción que él veía de las personas a su alrededor. Eso es lo que le causaba más dolor. Eran las cosas que más duro, por así decirlo, le daban a él. Ver cómo la gente no podía entender, cómo la gente no podía comprender, cómo la gente no podía saber que él estaba en un trato de Dios, en un propósito de Dios, en un proceso que Dios lo tenía, y que lejos de encontrar en la gente que lo rodeaba la ayuda, la comprensión, el amor, o al menos el silencio. O sea, si no vas a decir algo bueno, mejor no digas nada. O al menos su quietud ante la necesidad que él tenía. Si no vas a hacer algo bueno, mejor no hagas nada. Es una ley de hacer correctamente las cosas, y es a veces no hacer cuando no tengo algo bueno que hacer. Entonces, al salmista lo que más le daba duro, al salmista lo que más lo afectaba, era ver la reacción equivocada de la gente que lo rodeaba. En sí, a él la prueba no lo afectaba, él la entendía, él era un conocedor de la palabra, él tenía la revelación de la palabra y él sabía que estaba pasando un momento profético, un momento que tenía que ver con algo que ya Dios había dicho anteriormente que ellos iban a vivir, que iban a pasar. Y entonces él lo asumió, él lo pudo vivir, él lo pudo comprender. Y humanamente era duro, pero espiritualmente, psicológicamente, él estaba fortalecido en ese sentido. Él decía, bueno, estoy en algo que humanamente no es tan cómodo, no es tan bueno, que es duro, que es difícil, pero sé que estoy en algo que tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida. Sé que estoy viviendo algo que es inevitable en mi camino como hijo de Dios, como siervo de Dios, como alguien que ha recibido una promesa para todas esas cosas grandes, poderosas, que vienen después de esta prueba, que vienen después de este momento, que vienen después de este desierto, que vienen después de esta dificultad. O sea, él había entendido bien, él estaba viviendo algo de lo que Dios ya había dejado claro que iban a vivir, y es lo que debes hacer y lo que debemos hacer todos los que confiamos en el Señor, todos aquellos que de alguna u otra manera hemos tenido el privilegio de tener una revelación de que Dios ha hablado con tiempo, que Dios nos ha preparado al menos con una palabra profética para decir, te haré grande, haré contigo grandes cosas en la vida, te volveré a restaurar en niveles muy altos, pero primero te procesaré, primero te trillaré, primero te pasaré por un periodo, por un tiempo donde tendrás que ser molido, donde tendrás que ser trillado, donde tendrás que morir a aquellas cosas que no te convienen, que te hicieron fallar, que te hicieron caer o que hicieron que entraras a un periodo de desierto, de prueba o de dificultad. Entonces no era el problema no era en sí la circunstancia que él vivía, el problema era la reacción de las personas que lo rodeaban. Eso entre muchas otras cosas que podemos encontrar acá en el Salmo 42 versículo 3. Entonces empieza diciendo el salmista acá lo siguiente: fueron mis lágrimas,
mi pan de día y de noche. Es importante que nosotros entendamos. Está diciendo el salmista, ese proceso se vivió, yo no pude evitarlo, o quizás pude evitarlo algo, pero no del todo. Igual Dios me iba a meter en un proceso, Dios había hablado que me iba a trillar. Y dice, fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche. O sea, decía el salmista, yo tenía más seguro las lágrimas que el pan, yo tenía más seguro las lágrimas que el plato de comida. Y eso le suele pasar a la mayoría de hombres y mujeres que confían en el Señor de una u de otra manera. Hay procesos en la vida en los que usted aparentemente solo pareciera estar recibiendo una palabra. Acuérdate lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer, mira, no desfallezcas, mira, no te desanimes, mira que Dios está contigo. Y uno mira a la mesa y dice, pero ¿dónde? No veo el plato de comida. Uno mira a la cocina y dice, pero ¿dónde? Si no veo el plato de comida. Uno mira a la nevera y dice, pero ¿dónde? Si no hay nada. Y mira a la alacena y dice, pero aquí se acabó todo. Entonces, y de pronto lo único que miras es el recibo sin pagar, un arriendo retardado, ya no lo pagado, bueno, cosas como esas. Entonces, humanamente tú dices, fueron mis lágrimas, yo lloro, yo no quisiera llorar, pero lloro porque soy un ser humano y esto me atañe, esto me aflige, y esto hace parte de mi proceso. Un día a día, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, él lloraba y volvía a llorar. Hay personas que les pasa eso. Hay personas, no todos se enfrentan de la misma manera, o no todos reaccionan de la misma manera, o no todos exteriorizan de la misma manera lo que están sintiendo, lo que están viviendo, cómo están abordando el dolor causado por el problema, por la necesidad, por la angustia del momento. Cómo lo abordan y cómo lo viven, cómo lo manejan. El salmista decía, era tan fuerte lo que yo vivía, que mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y yo quiero decirte esto, no estamos libres de pasar por esas pruebas, no estamos exentos de pasar por esos desiertos. Tenemos que pasar por justicia a Dios, en algunos casos por disciplina, en otros casos por testimonio, en otros casos porque nos está preparando el Señor para cosas grandiosas y maravillosas que vienen, sin duda alguna. Pero lo cierto es que siempre será por una buena y justa razón por la que vivimos las diferentes circunstancias, por las que vivimos los diferentes momentos de la vida. Fueron mis lágrimas, dice él, mi pan de día y de noche. Yo no sé cuántos están en ese momento de su vida, cuántos están viviendo las consecuencias de que Dios en algún momento les advirtió, cuidado con esto, no hagas más esto, obedéceme, cúmpleme, camina por aquí, haz mi voluntad. Y fuimos tercos y necios, como le pasó a la gran mayoría del pueblo de Dios en ese contexto de lo que está hablando el salmista aquí. Y estamos viviendo las consecuencias. Entonces para el salmista no era el gran problema, aunque las lágrimas eran su pan de día y de noche, eso es mucho ya. Pero no era tanto el problema mayor para él, porque él era consciente de que ellos como pueblo estaban pagando las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias del ignorar a Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha hablado, y lo peor para muchos es que aunque hoy están pagando consecuencias de sus errores de ayer, todavía siguen rebeldes, todavía siguen necios, todavía siguen tentando a Dios, todavía siguen tratando de atentar contra Dios, todavía siguen tratando de culpar, responsabilizar a Dios por cosas que sencillamente fueron ellos mismos quienes fallaron. Esto le ayudó al salmista a mitigar el impacto del dolor en su contra, y es entender, reconocer que ellos lo habían buscado, ellos se lo habían ganado, no es que Dios los hubiera abandonado, no es que Dios se hubiera olvidado de ellos. Y este es un punto crucial en frente cómo enfrentamos el dolor, la adversidad, esos impactos de esos momentos difíciles. Es cuando tomamos la conciencia y reconocemos que Dios nunca ha tenido la culpa, que Dios sí tiene la salida, la solución, la respuesta, eso sí, pero la culpa jamás la ha tenido. Ha sido resultado muchas veces de nuestra desobediencia. Hay gente que quiere reclamarle a Dios, hay gente que quiere discutirle a Dios, hay gente que quiere levantarse contra Dios porque se les olvida que en algunos casos, no estoy diciendo que en todos, pero sí en algunos, lo que están viviendo ahorita es simplemente el resultado de su desobediencia. Es el resultado de no haber hecho a tiempo lo que Dios mandó. Es el resultado de haber creído que
Dios seguramente no iba a obrar, no iba a ejecutar su palabra como lo había dicho, porque así como Dios en Deuteronomio 8 nos habla de las bendiciones, de los resultados al obediente, también habla de las maldiciones y las consecuencias para el desobediente. Entonces qué bueno cuando, al igual que este salmista, más adelante lo lees tú en el versículo 5 y 11 de este mismo capítulo 42 de Salmos, que él dice: ¿por qué te abates y por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Él dice: estoy en una disciplina de Dios, estoy en un trato de Dios, pero Dios en su misericordia no me va a destruir, de aquí me va a levantar, Dios me va a dar otra nueva oportunidad, voy a ver nuevamente su gloria y su poder. Entonces, una de las maneras de mitigar el choque del dolor, ese choque negativo, contrario, que quiere hundirnos más, es reconocer que seguramente si no es un trato, si no es un proceso, si no es una formación que nos está dando, seguramente es una disciplina por algo que no hemos hecho, por algo que hicimos contrario a su voluntad en nuestra vida, y por algo que simplemente no le pusimos atención a Dios cuando Él estaba hablando, cuando Él estaba advirtiendo, y algunos pues confiados por el tema de que, bueno, pasó un día, Dios no hizo nada, pasó un mes, Dios no hizo nada, pasó un año, Dios no hizo nada, pasaron 2 años, Dios no hizo nada, pasaron 5 años, Dios no hizo nada. Pero cuando Dios dice poner la mano, Dios la pone, y no porque venga a acabarte, viene a disciplinarte. Precisamente te disciplina porque no quiere que te pierdas, no quiere que te condenes, no quiere que termines mal. Entonces te disciplina para que tú reacciones. Y eso lo entendió el salmista, y eso le cuesta a muchos entenderlo, que Dios los está disciplinando, y que seguramente el dolor, la prueba difícil del momento, realmente es la consecuencia, es el resultado de una desobediencia. Entonces dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Qué tremendo proceso, ¿verdad? Qué tremendo proceso. Es como cuando tú estás allí mirando, ¿y cómo voy a hacer para solucionar? Y de pronto te quedas mirando a tus hijos a la distancia y dices: ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, no tienen ni idea de lo que está sucediendo, ellos no se preocupan por eso, y al final no es su problema preocuparse, es mi responsabilidad, y te cargas y te afanas y a veces hasta te desesperas por todas esas cosas. Bueno, es cuando reconocemos que si no es una consecuencia de nuestro error, es una formación, y que Dios lo está haciendo, y que Dios está obrando, y que aún en medio de que me esté disciplinando me está bendiciendo, porque me está corrigiendo, me está depurando de lo que no sirve, me está dando una nueva oportunidad cuando seguramente no la merecía, me está levantando en gloria, en victoria nuevamente. De este proceso vamos a salir vivos, vamos a salir más sabios, vamos a salir más fuertes, vamos a salir más preparados, y vamos a salir más libres para no volver a ser marionetas de Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda, que fueron los que nos engañaron de una u otra manera para desobedecer a Dios, para irnos fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios está allí formándonos, Dios está allí preparándonos, y hoy me quedo en esta parte, ¿no? Es que seguramente el dolor de algunos es la consecuencia de su desobediencia ayer a Dios. El dolor de hoy de algunos es la consecuencia de haber hecho ayer mal las cosas. El dolor de algunos hoy en día es la consecuencia de estarse resistiendo a la voluntad de Dios, de no dejar que el Señor lo siga llevando por donde quiere llevarlo. Seguramente algunos hoy están en el vientre de Jonás, porque han querido, en el vientre de la ballena, como estuvo Jonás, porque han querido irse por otros lados, y Dios los sigue trayendo. Seguramente algunos Dios les está dando a entender que aquellas cosas que les mandó a hacer, aquellas cosas que les dijo que hicieran, que se siguen inventando la misma excusa: no sé cómo hacerlo, siento que no tengo nada para hacerlo, ¿quién soy yo para hacerlo? Porque el Señor no le manda a otro a que lo haga. El Señor no se equivoca, y si el Señor te escogió a ti, es porque eres tú. Y una de las cosas que al Señor no le gusta, una de las cosas que enfada a nuestro Señor, es la desobediencia. Ahora, aquí no estoy tratando de asustarte ni de meterte terrorismo cristiano de ninguna manera. Simplemente decirte, ¿para qué llevarle la contraria a Dios si al final Dios siempre va a ganar? Al final Dios siempre va a hacer su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable
y es perfecta. Su voluntad nos conviene a todos nosotros. Su voluntad es lo mejor. Pero la única manera de comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que es lo mejor, comprobarlo para nosotros, porque esa es una verdad, lo creamos o no lo creamos. Pero comprobarlo para nosotros es cuando nos metemos a hacerlo, a obedecer, a creer, a simplemente dejar de resistir, a dejar de desobedecer y a meternos en lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver todas esas maravillas que estaban reteniéndose, perdiéndose para nosotros y los nuestros, simplemente por ser rebeldes, desobedientes a la voz de Dios. Dios te bendice. Hasta aquí el poder de su presencia.